está mal ser del club de las 5 a.m., pero ¿a qué hora se está acostando el club de las 5 a.m.? Y hay algo que es fundamental y es entender que el sueño no se recupera. Es cierto que las mujeres necesitamos más horas de sueño que los hombres. Y no necesitamos tomar melatonina porque sí. ¿Cómo se ve en la práctica tener una buena higiene del sueño? Si uno sí quiere ser tan exitoso como se lo está planteando, el sueño es una parte clave y fundamental. La melatonina no produce somnolencia, que es tan importante para yo medio abrir el ojo en la madrugada y tener que coger el celular, ¿no? Tenemos la falsa creencia que la melatonina nos da sueño, o sea, como que nos da la somnolencia y esas ganas de irnos a dormir. Realmente lo que hace la melatonina es el espacio donde podemos hablar estando seguros. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Espacio Seguro, el espacio donde podemos hablar estando seguros. Mi nombre es Ana María, yo soy tu host y hoy quiero hablar sobre todo lo que está relacionado con el sueño, con dormir. Yo siento que este es un tema de mucha controversia actualmente porque hay personas que se sienten orgullosas de decir, dormí 4 horas y yo con 4 horas estoy listo. Yo no necesito dormir, dormir es perder el tiempo, etcétera. Y para esto traje a una experta. Oigan, ella es una terapeuta tan linda, no solamente a nivel profesional, sino personal. María, a mí me gusta empezar como con el tema de las personas, o sea, como con el tema personal, como con lo que la persona es. Y como sos una persona tan linda, pues quiero que te presentes y que nos cuentes a todos por qué llegaste a la psicología y por qué te especializaste específicamente en el tema del sueño. Y pues ya que ahondemos un poquito más en la importancia de dormir, de mantener una higiene del sueño, etcétera. Entonces, bueno, bienvenida. Nada, ni muchas gracias. Lo que te decía ahorita, me siento súper contenta de poder estar acá en Espacio Seguro porque conozco la idea desde el inicio, porque he visto como todo el proceso de Espacio Seguro, entonces estoy súper contenta de estar acá. Me presento, yo soy María Alejandra Pinilla, de profesión soy psicóloga y soy magíster en neuropsicología clínica, pero pues también soy hija, soy novia, amiga, digamos que yo siempre digo, pues la profesión es un pedacito de lo que es uno, entonces si bien soy psicóloga y todo, también tengo una parte que me gusta mucho todo lo holístico, todo lo espiritual, que si bien puede que no lo combine con la terapia, porque en la terapia sí soy netamente así, súper científica, el método científico súper rígido y en su máxima expresión, también me gusta mucho como conocer todo ese otro lado más espiritual, más holístico, me encanta pues todo lo artístico, la adolescencia y de ballet, pinté en acuarela en un tiempo y eso lo tengo ahí todavía guardadito, pero me encanta también como todo ese lado artístico. Entonces, bueno, no. Yo empecé pues como con la idea de estudiar psicología realmente como le pasa a muchos, no a todos, pero a una gran mayoría, que uno empieza pensando, yo quiero estudiar medicina. Entonces, mi ideal en la adolescencia era, yo quiero ser médica, voy a ser médica, mejor dicho, yo me imaginaba Grey's Anatomy. Pero digamos que la vida me fue diciendo no, no es medicina y me cerraban las puertas y me cerraban las puertas y yo seguía insistiendo y yo seguía insistiendo hasta que una vez mi mamá me dijo como ¿por qué no miras otra cosa diferente? O sea, la vida te está mostrando que por ahí no es. Pues yo tenía 16 años, estaba recién graduada del colegio, pero yo seguía así pues como un caballito, yo no quería nada más, yo no miraba más opciones hasta que yo dije, no más, o sea, ya llevaba un poquito más de un año en que la vida me seguía mostrando que por ahí no era. Entonces dije, bueno, otra opción es psicología. No tenía como nada más, de pronto por allá pensaba como en nutrición, porque sentía que era como cerquita la medicina, pero dije, bueno. Y me empecé a presentar a diferentes universidades acá en Medellín a psicología y las puertas se abrían solas. O sea, yo no tenía que hacer nada de esfuerzo como fue con medicina. Yo dije, bueno, aquí es. No sé si me vaya a gustar, no sé si vaya a sentirme feliz, y no, tenía mucha angustia de, ¿será que sí iba a sentirme bien? O sea, yo tenía mucho miedo de levantarme a la universidad y de pronto sentir esa cosa que uno siente acá en el corazón de no, no quiero ir, no quiero hacer nada, y no. Desde la primera semana yo dije, bueno,
me gusta. También di pues como con compañeros de carrera que ahora son mis amigos de toda la vida y mis hermanas. Entonces también fue un proceso muy lindo. Me gradué de psicología, perdón, y empecé la maestría en neuropsicología porque me gusta todo el tema de cómo funciona el cerebro. Todo lo emocional obviamente me encanta, pero el funcionamiento en sí del cerebro, de la cabeza, qué pasa acá adentro, me encantaba. Entonces empecé la maestría en neuropsicología y en la maestría conocí una amiga que en algún momento, más o menos en 2020, me dijo: María, en una clínica acá en Medellín están buscando una psicóloga que trabaje con trastornos del sueño, y yo le di tu número a la neuróloga. Honestamente, yo en ese momento no había estudiado absolutamente nada del sueño, o sea, lo que había visto en el pregrado, por encimita de qué era el sueño, cuáles eran las etapas y ya. Y yo fui muy honesta con la neuróloga cuando ella me llamó y yo le dije: ve, yo no he trabajado con trastornos del sueño, o sea, yo no me voy a poner acá a inventar y a decir que soy una experta cuando realmente no. Y ella me dijo: mira, no me importa, me importa es que tú estudies y que te dediques un montón a sacar esas terapias cognitivo-conductuales con el sueño, pero si tú tienes la base cognitivo-conductual, que es como una teoría pues dentro de la psicología, si tú tienes esa base, sacas todo lo que tenga que ver con el sueño, eso sí, pues como que estúdialo y empieza. Y ella me dio pues como ese voto de confianza. Ella es neuróloga acá en Medellín, se llama María Isabel Montes, que también es una tesa en todo lo de trastornos del sueño. Y bueno, ya llevo casi 5 años trabajando con trastornos del sueño, que ahí sí me dediqué full a estudiarlo. En español hay muy poquita teoría sobre el tema, porque realmente es un tema que apenas está empezando como a adquirir importancia. Pues apenas estamos viendo realmente la relevancia del sueño, por lo que tú decías, estamos en un mundo súper productivo, industrializado, en que, mejor dicho, el que menos duerma es el más teso. Entonces, hasta ahorita estamos empezando como a dar los primeros pinitos de: venga, esto es importante, estudiémoslo. Entonces, no, le estoy dándole mucha fuerza a esa parte para que acá en Colombia como que se sienta la relevancia, para que empecemos a cuestionarnos un poquito más del descanso, porque de ahí parte todo nuestro bienestar muchas veces. Ahorita decías una cosa súper importante, aunque no está relacionada con el episodio, yo lo quiero como resaltar, porque vos mencionabas como que yo jamás pensé pues en ser neuropsicóloga, tampoco mi sueño fue ser psicóloga, y ahí hablamos sobre qué importante es de verdad uno para conectarse con ese propósito de vida y ser tan bueno como vos sos, ¿cierto? O sea, como para uno llegar a ese nivel de experticia, qué tan importante es vos estar abierto a intentar, ¿cierto? Y como que no castigarte lo que te decía tu mamá, pues María Alejandra, se te están cerrando las puertas para medicina, pues miremos para otra parte. Entonces eso me parece muy bacano y lo quiero resaltar porque en la audiencia hay muchas personas que de pronto están en ese proceso de descubrimiento del propósito de vida. Y eso humaniza un montón ese proceso porque también estamos en un momento donde no, es que dedícate a tu propósito de vida, es que el propósito de vida, vengan, es que el propósito de vida uno no se lo dicen en ninguna parte, es un descubrimiento todos los días y vos sos neuropsicóloga, etcétera, pero si mañana te gusta otra disciplina, pues también te vas a ir por ahí y está bien. Total, Ani. Y que ahí es como: ¿qué más puedo ver en estos momentos? ¿Qué más puedo tener en estos momentos? Y que lo que tú decías, estamos en un punto de la sociedad, de las redes, en que es: sigue tus sueños, tienes que hacer con lo que sueñas. Pero realmente, ¿qué tal si lo que yo sueño no va conectado con lo que yo voy a hacer? ¿Qué tal si lo que yo sueño no se me da? Porque es que eso pasa y tenemos que ser realistas. O sea, hay personas que intentan y no se abre esa puerta, y a veces hay que mirar un poquito más allá de: bueno, ¿qué más posibilidades tengo en estos momentos? Y lo que sueño no se me da, porque probablemente a mis 16 años mi sueño no era ser psicóloga. Cuando vi esa posibilidad y entré a ese mundo, me di cuenta que sí era algo que quería hacer. Entonces, entender que a veces el propósito no está ahí al alcance de la mano, que el propósito puede variar. Y lo que tú decías, pues yo puede ser que el día de mañana diga: ya no quiero hacer nada de psicología, me quiero dedicar a hacer acuarelas. Pues, y que si con eso en ese momento soy feliz, pues estoy siendo coherente con lo que quiero hacer, con lo que me gusta en su momento, y que puede que en 5 años yo quiera decir: otra vez quiero volver a la psicología.
y eso no está mal, porque es que siento que nos están vendiendo el propósito como algo que tiene que ser pues súper lineal en el tiempo y que tiene que ser algo en lo que yo me desarrolle toda la vida, y qué tal si no. Entonces es como más que todo yo sentir que soy coherente con lo que estoy haciendo, con lo que quiero en este momento, siento que eso es lo que me ayuda a integrar el propósito. Exacto, así es, María. Y ahora sí, para empezar con todo el tema del sueño, pues yo quiero primero como tu opinión como neuropsicóloga, especialista en el sueño. ¿Vos qué pensás de esas personas que son, yo con 4 horas funciono? A mí 4 horas yo no necesito nada más. O sea, ¿qué de cierto hay en eso? Porque de verdad, o sea, uno los ve y tengo casos súper cercanos que son como, ay, es que dormí 3 horas, pero no, y trabajan súper bien, o sea, rinden. Entonces, ¿vos qué opinas de eso? No, eso lo que te decía, estamos en un mundo en el que triunfa el que sea el club de las 5 a.m. y no está mal ser del club de las 5 a.m., pero ¿a qué hora se está acostando el club de las 5 a.m.? Porque es que muchas veces son, no, es que me acuesto a las 12 y me levanto a las 4, a las 5, cuando realmente mínimamente un adulto tiene que dormir 6 horas. Entonces eso de duermo 4 y me siento súper bien y no pasa nada, puede que a hoy te sientas bien porque el cuerpo de alguna manera se acostumbra a ese ritmo. Pero a largo plazo, ¿qué le estamos dando a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza? Entonces, pues como que el hecho de que uno se levante más temprano que los demás y es como que, ay, le gané al sol, listo, no tiene nada malo, pero también a qué hora te estás acostando, porque muchas veces son, ay, no me acosté a la 1 y me levanté a las 4, me levanté a las 5 y me quedé trabajando y haciendo y haciendo y haciendo y es listo, qué teso, qué chévere que puedas sentirte mejor, porque también eso es como un tema de me siento pues como en una posición moral más alta que el que se levanta a las 8 o el que se duerme a las 10, pero realmente, ¿quién va a tener mejor calidad de vida? En un mediano a largo plazo, porque puede que en un corto plazo, listo, soy súper exitoso porque facturo un montón porque no duermo y me quedo trabajando mientras la gente descansa, pero pues a largo plazo vamos a tener un desenlace no muy favorable. Entonces sí me da como aquí un tic en el ojo cada vez que dicen, no, yo no duermo, dormir es para gente perezosa, es que uno tiene que ser productivo, estamos en nuestros años productivos, entonces los que están más o menos entre 25 y 45 es como, no, dormir cuando me vaya a morir. Y realmente si uno sí quiere ser tan exitoso como se lo está planteando, el sueño es una parte clave y fundamental. María, cuando vos estás hablando con gente así que son como, no, yo solamente con 4 horas, que ya uno cuando conoce, digamos, como todas las consecuencias de eso, pues en tu caso, digamos, con el sueño, no te dan ganas de decir como, no digas eso, por favor, silencio. Pues porque es que realmente no tiene ningún sentido y es realmente súper tóxico también para uno. No, hay veces que uno está así con los amigos y no falta el que dice, no, yo madrugo todos los días a hacer ejercicio a las 4 y yo sí les pronto, ve, ¿a qué hora te estás durmiendo? Hay uno que dice, duerme como a las 9 de la noche. Yo digo, listo, perfecto. Pero hay otros que son, no, yo me acuesto para las 12 y ahí yo sí digo como, pues, pero no estás durmiendo nada. Y me dice, no, no, María, eso qué importa, no sé qué, yo me siento súper enérgico al otro día. Entonces yo sí empiezo ahí a meterles como la cosita, hay personas que son súper reacias a entender que eso está mal, entonces yo ahí digo como eso es una batalla perdida, yo no voy a entrar ahí pues como a pelear. Pero hay otros que son como, "Ah, en serio estoy haciendo mal, ay no, ¿cómo así? Pero si yo me estaba sintiendo muy bien al otro día, pero yo pensaba que sentirme bien pues como que era lo más importante. Y sí, pero es que a largo plazo es muy complejo y hay algo que es fundamental y es entender que el sueño no se recupera. Y eso yo creo que nos pasa a todos, y es en la semana uno madruga pues por el trabajo y demás, entonces uno dice, uy no, el fin de semana voy a dormir más como para recuperar esas horitas de la semana y resulta que sí, podemos dormir más, pero yo no estoy recuperando nada. Entonces, pues ahí es como empezar a concientizar un poquito más las personas, lo que te digo, hay gente muy abierta a entender del tema y otros que son como, no, si yo me siento bien, no importa si dormí 3 horas, 4 horas, entonces ahí yo soy como, bueno, dejémoslo, que algún día se dará cuenta. Exacto, así es. María, y vos estabas diciendo ahorita que los adultos debemos dormir 6 horas, creo que mencionabas. Yo tengo una duda muy puntual y cuando yo monté pues en Instagram como que estaba planeando un episodio sobre el sueño, varios seguidores me dejaron preguntas y una de esas preguntas fue
es cierto que las mujeres necesitamos más horas de sueño que los hombres. Yo quiero saber eso. Totalmente, Ana. Entonces vamos a empezar ahí como con lo de las 6 horas. El promedio siempre nos han dicho que son 8 horas, entonces tú ves en todos los comerciales, todas las recomendaciones, es como mínimo 8 horas de sueño, ese es un promedio, realmente lo mínimo mínimo de un adulto deben ser 6, de ahí para adelante. Y de ahí para adelante es que cada uno debe descubrir cuántas horas son necesarias para su cuerpo. Las mujeres sí necesitamos más horas de sueño y yo creo que a la mayoría nos pasa que nuestros novios, nuestros esposos digan como, ay, pero es que vos dormís mucho, ¿qué es eso? ¿Por qué vos dormís tanto? Y sí necesitamos más horas de sueño por lo hormonal. Entonces, por el ciclo menstrual, digamos que las hormonas cambian y en diferentes fases del ciclo, obviamente, entonces aumenta una, varía de la otra, sobre todo también si tomamos anticonceptivos o tenemos anticonceptivos hormonales, también entonces eso se regula y hace que podamos despertarnos con más frecuencia en la noche, hace que de pronto necesitemos más horas para obtener como esas reparaciones y el descanso que realmente necesitamos. Entonces, sí, es cierto que las mujeres necesitamos más horas de sueño. También depende de cada una. O sea, hay mujeres que con 8 horas quedan listas, hay otras que necesitan 10. Lo que te decía es como descubrir cada uno cuál es su promedio. Y digamos, durante el periodo menstrual, o sea, en esa fase menstrual, es necesario, porque yo, por ejemplo, siento que durante esa fase menstrual las mujeres normalmente necesitamos como más reposo, como hay muchas que les da mucho sueño, se necesita, o también depende de cada una en ese aspecto. También depende de cada una, pero sí se necesita más que el promedio, por ejemplo, de la población en general, pues juntándonos con los hombres. El cuerpo está teniendo muchísimos cambios en ese momento, se está concentrando en todo el tema del útero, porque es que estamos, entre comillas, pues en todo el ciclo preparándonos para un embarazo, el cuerpo dice, listo, no se da, entonces tengo que como mandar todos mis esfuerzos para esa parte y desechar todo lo que estaba preparándose para un posible embarazo. Entonces ahí se va casi que toda la energía de nuestro cuerpo y efectivamente necesitamos como ese empujoncito adicional en esa parte del mes. Entendido, María, nunca lo había visto así, claro, tiene como también toda la lógica, el cuerpo es súper sabio. Ahora, Total. a mí me gustaría entrar un poquito en la era tecnológica en la que estamos en este momento y la relación que eso tiene con el sueño. ¿Por qué? Porque yo soy una que a veces sin querer, o sea, literalmente yo abro TikTok a ver un video y de la nada ha pasado media hora y he estado viendo solamente videos. ¿Qué tanto es estar ahí en las redes sociales viendo videos, escuchando, o sea, estimulando visión, sonido, etcétera, afecta el sueño? Y no hay en todo, o sea, y nos pasa a todos, me pasa a mí, pues yo no voy a decir acá que yo soy la más, pues, gurú del tema y que, mejor dicho, no toco un celular por la noche ni abate, no. Resulta que todo lo que tenga luz azul, computador, televisor, iPad, el celular, nos afecta la producción de la melatonina. Entonces, pues ya ahorita también podemos hablar como más a profundidad de la melatonina, pero esa luz le hace creer a tu cerebro que todavía estamos de día, entonces pueden ser las 11 de la noche, pero si yo sigo viendo televisión, y aparte que hacemos esto, está el televisor ahí en nuestra pieza, y nosotros con el celular o con la tablet ahí, entonces tenemos como esa doble estimulación, y pretendemos que yo bloquee el celular, apague el televisor y en 2 minutos me quede dormida. Eso no va a suceder porque uno estamos estimulando pues como con esa luz azul que no se produzca la melatonina o no, digamos que no se active. Dos, estamos scrolleando y viendo en 1 minuto cuántos videos podemos ver muchas veces. O sea, uno empieza y baja y baja y baja y en 1 minuto uno puede ver hasta 5 o 10 videos y ni siquiera los ve completos, eso es como por encimita. Entonces la estimulación, lo que tú decías, visual, auditiva, está súper exagerada y aparte lo emocional. Porque entonces uno ve un video charro y uno guau, guau, guau. Pues, y también vemos videos, por ejemplo, que vi un video y me asusté, ¿cierto? Porque fue un video así como que salió algo de sorpresa. Ya mi cuerpo se activó. Porque mi cerebro no lo entiende como, ay, es un video de TikTok y ya pasó, fueron 30 segundos. Mi cerebro muchas veces lo entiende desde lo primitivo y es pasó algo, tengo que estar alerta. Tengo que estar en modo supervivencia porque algo le va a pasar a Ana María.
Entonces, sí es súper perjudicial, pues te estamos, mejor dicho, muy conectados todo el tiempo, el celular se vuelve una extensión de nosotros, dormimos con el celular al lado, estamos pendientes todo el tiempo, lo primero que se hace es coger el celular en la mañana y eso para la ansiedad es mortal, por lo mismo, porque empezamos el día súper hipervigilantes. Entonces es como darle al cuerpo un montón de sensaciones a la vez cuando apenas está abriendo el ojo. Entonces eso hace que tu cuerpo desde la primera hora de la mañana esté en modo, mejor dicho, ¿qué está pasando? Tengo mucha estimulación, tengo que estar a mil procesando todo lo que esta mujer me entró en los primeros 5 minutos después de que me desperté. Y en estos días, por ejemplo, me pasó que yo duermo con el celular pues al lado en mi escritorio. Me desperté como a la 1:00, no sé por qué, y lo primero que hizo mi cabeza fue coger el celular y empezar como a scrollear, o sea, pero hasta súper inconsciente que ahí yo dije como, ¿yo qué estoy haciendo? Obviamente pues lo apagué, yo por lo general siempre le quito como los datos del wifi y todo, pero yo me quedé pensando el otro día y yo, es tan inconsciente la cogida del celular que uno hasta medio dormido lo hace. Realmente, ¿qué es tan importante que uno tenga que estar revisando a las 5 de la mañana recién se levanta? ¿O qué es tan importante para yo medio abrir el ojo en la madrugada y tener que coger el celular? Nada. ¿Estás disfrutando de este contenido? Si es así, te pido por favor que te suscribas al canal y le des like a este video. Es una manera gratuita de apoyarme y te lo agradezco de corazón. Nada, total. Si vieras, María, que yo planeando este episodio me encontré con una información que yo dije, le voy a preguntar a María esto, ¿por qué lo hice? O sea, lo tengo en el celular, no sé vos qué penses de eso. Ponerle un filtro rojo al celular de noche. Entonces eso hace que esa luz azul, pues no sé, como que no tenga ese impacto en el cerebro y que no se trata pues de vos acostarte con el celular ahí al lado, pero sí que, no sé, que desde que oscurezca hasta que te acostes el celular tenga un filtro rojo. ¿Eso tiene evidencia? ¿Funciona? ¿No funciona aquí? Digamos que eso se está estudiando mucho porque, y ya por eso todos los dispositivos, la mayoría tienen como el modo noche, que no es solamente poner la pantalla como oscura en las aplicaciones, sino que también cambia como el tono de la luz, la intensidad de la luz, y eso ayuda también, venden, si no estoy mal, como unas gafas que tienen un filtro para la luz azul, ¿cierto? Pero pues todo eso, digamos que apenas se está empezando a estudiar y ver si realmente tiene una eficacia importante o definitivamente no. Lo que pasa es que también no es solo eso, es también como la luz del techo como tal, porque cuando empieza a atardecer, lo que nosotros hacemos es inmediatamente prender la luz. Entonces, para mi cerebro no hay un atardecer real. Para mi cerebro no está ese punto en el que entiende que se está yendo la luz y que ahora ya empieza la noche, que ahí es donde tengo que empezar a preparar mi cuerpo, sino que es como si siguiéramos derecho. Por eso yo siempre en las terapias les recomiendo compren lamparitas que se pueda graduar el nivel de la luz. Entonces, cuando ya llega el atardecer, en lugar de prender el foco principal como de la habitación, prender la lamparita, ponerlo como en su máximo e irle bajando a medida que vamos entrando en la noche, para que ya cuando nos vayamos a acostar, de alguna forma el cerebro sí haya estado preparado por esos cambios de luz. Excelente recomendación. María, yo antes de entrar pues como ya más en todo lo que pasa en el cerebro mientras dormimos así profundamente, yo te quisiera preguntar sobre la melatonina. Venden suplementos, o sea, en estos días yo estaba aquí en un mercado y me encontré con un té de melatonina, no sé qué, pura melatonina, pero también venden pastillas que son melatonina. Eso sí es conveniente tomarlo. Ani, ahí es un tema muy delicado porque estamos lo mismo en una época en la que nos suplementamos con todo lo que aparezca porque creemos que como es natural no le va a hacer daño a nuestro cuerpo y realmente hasta lo natural puede ser perjudicial. Entonces, bueno, empecemos por qué es la melatonina. La melatonina es una hormona que produce nuestro cuerpo para darle inicio al sueño. Tenemos la falsa creencia que la melatonina nos da sueño, o sea, como que nos da la somnolencia y esas ganas de irnos a dormir. Realmente lo que hace la melatonina es como darle la señal al cuerpo de preparémonos para dormir.
La melatonina no produce somnolencia. La melatonina lo que hace es como cuando hay esa persona que prepara como las carreras, que dice como en sus marcas, listos ya. La melatonina es eso en el cuerpo, es lo que le dice al cerebro, preparémonos, prepare todo a nivel cerebral, hormonal, orgánico, para inducir a esta persona al sueño. La melatonina se está vendiendo a dos manos en estos momentos y todos, digamos que hemos visto en los supermercados, en las tiendas naturistas, el tarrito de gomitas de melatonina, porque aparte lo venden en gomitas, entonces es súper atractivo. Y realmente uno, pues toca mirar muy bien la composición y la tabla de ese producto, porque la mayoría tienen pues como un desfase ahí en la dosis de melatonina y puede ser más un efecto placebo que realmente lo que esté haciendo en el cuerpo. Y no necesitamos tomar melatonina porque sí. Siempre que sea bajo, pues como recomendación médica, sirve muchas veces en temas de jet lag, porque entonces lo que efectivamente está haciendo es como estoy en un desfase horario, le voy a dar la señal a mi cuerpo para que entienda que en estos momentos se tiene que preparar. Sirve mucho pues cuando estamos teniendo dificultades porque trabajamos en turnos nocturnos, pero realmente si yo soy una persona sana que tiene unas rutinas de sueño dentro de todo normales, no necesito suplementarme con melatonina. Entonces es complejo, obviamente hay muchas personas que no estarán de acuerdo porque piensan pues que como es natural, entonces eso no hace nada, antes ayuda cuando realmente le estoy diciendo a mi cuerpo no la produzca, que yo se la estoy dando. Entonces no es necesario. A mí me parece que lo que estás diciendo es súper importante, María, porque existe esa creencia de que como es natural, entonces, bueno, como es natural, se puede tomar, como es natural, pero lo que vos decís, o sea, tu cuerpo te dice, no me lo des, que yo lo produzco, no es Tal natural. cual. Entonces es muy importante también concientizarnos de verdad. Y yo digo que para eso, pues uno cómo sabe si necesita melatonina o no, ya tiene que ser porque le esté dando demasiado insomnio. Y ahí toca primero ir donde el médico, ¿cierto? Porque es que puede ser que estés teniendo apneas del sueño, entonces realmente tu cuerpo no está descansando, pero porque estás teniendo problemas respiratorios o problemas neurológicos, o tienes un jet lag que de pronto como que se alargó un poquito más. Entonces lo mejor siempre es consultar con un profesional, porque puede que lo que necesites no sea melatonina. Entonces ahí es de mucho cuidado. En estos días, por ejemplo, le pasó a un paciente que alguien le dijo, ve, estas pastillas son súper buenas, son naturales como para la ansiedad. Él ya estaba tomando tratamiento farmacológico para la ansiedad. Iba muy bien, se empezó a tomar esas pastillas naturales y este hombre se iba a morir de la ansiedad. O sea, lo que él me decía que sentía era una cosa horrible, me decía, María, no sé qué tengo, no sé qué siento, estoy súper angustiado, pero no sé por qué. Y cuando empezamos a hacer pues como el recorrido y habló con su psiquiatra y demás, nos dimos cuenta que eran las pastillas naturales y realmente, pero que él lo que sentía era horrible. La suspendió y otra vez volvió a la normalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos dicen las vecinas, las amigas, la cuñada, el cuñado, porque es típico que tú llegas y en una conversación normal, un almuerzo familiar, dices, ve, no estoy durmiendo súper regular, y llega una tía y te dice, no, cómprate esto, yo me lo compré súper bueno, estoy durmiendo perfecta, y resulta que es algo súper perjudicial para tu salud y después terminan en consulta, ve, estoy teniendo problemas de adicción con este medicamento o estoy teniendo problemas de ciclo de sueño vigilia porque empecé a tomar esto. Entonces Total. es mejor prevenir. Y sabes que también el tema de las redes sociales aquí influye mucho. En estos días yo por la mañana estaba mirando una historia de una creadora que yo sigo y montó, dice que antes del desayuno, mi dosis, tenía por ahí 10 pastillas, 10 pastillas de suplementos de todo. Entonces, ¿hasta qué punto de pronto ella lo está haciendo con convicción y con una asesoría profesional, cierto? Pero muchas veces una persona que no tenga acceso a esa asesoría y que esté pues así embobada siguiendo a esta chica, pues va a hacer lo mismo, ¿cierto? Por tratar de pertenecer o parecer, etcétera. Entonces ahí la recomendación sí es muy importante pues lo que vos estás diciendo. Ahora, para entrar más como en lo que pasa en el cerebro mientras dormimos, yo quiero saber qué pasa en el cerebro durante el sueño profundo que no pasa en ningún otro momento del día.
Es que en el sueño pasan un montón de cosas que uno no puede hacer es despierto. Entonces, lo primero es entender que la primera parte de la noche nosotros estamos en sueño no REM. Digamos que los ciclos de sueño se dividen en dos, no REM y REM. Entonces, la primera parte de la noche estamos en no REM y la segunda parte de la noche en sueño REM, que es ya cuando estamos en la madrugada, cuando ya nos vamos a despertar y es en la parte en la que soñamos. Y entonces la primera partecita de la noche que pasa, el cerebro empieza a decir, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué información necesito hoy? ¿Qué necesito realmente guardar en mi cabeza de todo lo que pasó hoy? Entonces lo que se hace en esa partecita, pues como de la noche es descartar y como empezar a seleccionar eso que sí me funciona. Entonces esto definitivamente no me sirvió para nada hoy, chao, esto sí. En la segunda parte de la noche se refuerzan esos conocimientos, se pulen, por decirlo así, esos conocimientos que yo adquirí y los paso ya como a mi memoria a largo plazo. Eso no puede pasar en vigilia. Y por eso es tan importante dormir para poder aprender. Típico, uno en la universidad, pues yo no lo hice ni siquiera porque supiera del sueño, sino porque yo decía, yo no voy a trasnochar ni a Tati. Trasnoché una vez en toda la carrera, pero porque yo amo dormir y yo decía, yo no trasnocho. Lo que me aprendí hasta las 9, 10 de la noche, ahí fue, no voy a aprender más en la madrugada, lo que fue chao. Se quedan despiertos hasta las 2, 3 de la mañana tratando de memorizarse cosas, no sé qué, se acuestan a dormir, duermen 2 horas y al otro día no les sirvió de nada la trasnochada. Porque no hice el ciclo de sueño completo, eso se llama arquitectura del sueño, y es que sí influye mucho a la hora en la que yo me duerma. No es lo mismo yo dormirme a las 3 de la mañana que a las 12, no es lo mismo dormirme a las 10 de la noche que a las 2 de la mañana, porque la arquitectura del sueño cambia con las horas y con ese ciclo y reloj biológico. Entonces, si yo me duermo a las 2 de la mañana, probablemente mi tiempo de sueño profundo va a ser muy cortico y voy a pasar de una a sueño REM, y realmente entonces no voy a poder como pulir la información porque no tuve la primera parte del tiempo donde selecciono la información importante para poderla pulir. O sea que no es necesario pasar por la primera fase para poder entrar en sueño profundo. ¿O no entendí Es bien? que en la primera fase, digamos que es el sueño, por decirlo así, más profundo. Lo que pasa es que tenemos como la creencia de que cuando uno sueña o cuando uno es como que, ay, sí, estoy profunda, o realmente cuando uno dice, no, es que no me acuerdo de nada de lo que soñé anoche, entonces dormí profunda, no necesariamente. Entonces el sueño profundo está más o menos como dentro del ciclo de no REM, es la tercera fase, tercera y cuarta fase, pero eso por lo general pasa en la primera parte de la noche. Ya la segunda parte de la noche, si ustedes se dan cuenta, en la madrugada uno está un poquito más consciente, uno escucha más lo que está afuera que en la primera parte de la noche. Ay, María, yo no sabía, yo pensé que era al contrario. No, y eso hay como una arquitectura y hay unas gráficas donde muestran cómo es el proceso. Entonces, pues por ejemplo, en la primera parte de la noche, si no estoy mal, es como la somnolencia, entramos como en sueño un poquito más ligero, más liviano, como las dos primeras etapas de no REM. Pasamos un momentico a sueño REM, pero ya de ahí volvemos a la profundidad y es sueño no REM etapa 3, etapa 4 y volvemos a empezar. Ya después en las etapas ya más hacia la madrugada, el sueño REM, perdón, que es donde soñamos, va a ser más tiempo que al principio. Entonces no es como que toda la noche sea un ciclo parejo e igualito, y si quieres ahorita yo te paso como la gráfica para que si algo la podamos poner en el video, para que nos demos cuenta que dependiendo de la hora va a ser la arquitectura del sueño. Y por eso es tan importante tener una rutina muy juiciosa, muy establecida para que se dé esa arquitectura completa. María, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esas personas que, no sé, duermen las 8 horas, ponele, o las 6 horas, pero se acuestan a las 2 de la mañana y se levantan entonces 6 o 7 u 8 horas después? Ahí la arquitectura del sueño se puede ver pues como afectada. Nosotros en nuestro cuerpo como que tenemos un reloj biológico que eso lo regula, toda la luz del sol y todas las cosas naturales que creemos que de pronto eso no tiene nada que ver con nosotros y sí, y el cuerpo es sabio y sabe aproximadamente qué hora es. Entonces, si yo me duermo a las 2 de la mañana, ya mi arquitectura del sueño va a buscar cuál es
pues como el ritmo en el que iría más o menos a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 8 de la mañana, que lo más probable es que no tenga tanto sueño profundo o sueño no REM y tenga más sueño REM. Entonces ahí se va a ver afectado mucho la consolidación en la memoria, como que se puedan guardar bien esos aprendizajes. Y uno de los síntomas más relevantes con el tema del insomnio es: no me acuerdo de las cosas, se me olvida todo, antes yo no era así. ¿Por qué? Pues claro, no estoy teniendo esa parte del sueño que es tan importante para que las cosas se guarden bien en mi cabeza. ¿Cuál es la mejor hora que vos recomendás para uno irse a la cama? No, puede ser más o menos a las 10 de la noche. 10 de la noche me parece pues como una hora buena, también dependiendo de la hora a la que nos despertemos. También muchas personas llegan a consulta diciendo: es que yo me acuesto a las 10, pero es que a las 4 de la mañana yo ya estoy como un bombillo, eso significa que yo no estoy durmiendo bien, yo no duermo, ¿qué hago? No, si tu cuerpo se despertó a las 4 de la mañana solito, sin problema, y te sientes descansado el otro día, probablemente es porque esa es a la hora en la que el cuerpo diga: listo, yo ya recargué baterías y estoy perfecto para empezar el día. Lo que pasa es que, claro, pues a las 4 de la mañana para ciertas personas no es funcional despertarse, que van a decir: no soy del club de las 5 a.m. o de las 4 a.m., que me pongo a hacer hasta ahora. Total, ¿qué pasa con esas personas que cuando se van a dormir no se pueden dormir y se quedan dando vueltas 1 hora, 2 horas? ¿Qué es lo mejor que puede hacer una persona que esté en esa condición? O sea, se levanta, se toma un tecito. Yo vi que vos hace poquito montaste un reel hablando sobre mándale este video a las personas que quieren un té para todo. Pero, ¿saben? O sea, eso realmente no, ¿qué es lo mejor que puede hacer una persona en ese momento? Bueno, entonces ahí digamos que el promedio en quedarnos dormidos debe ser más o menos 15 minutos, mucho 20 minutos, ¿cierto? Que tú te acuestas, cierres los ojos, el promedio es eso. Hay personas que por diferentes cuestiones no se quedan dormidas ahí mismo. Lo mejor que podemos hacer es levantarnos de la cama. Entonces a mí me dicen: pero es que como así que yo me voy a parar de la cama, se me va a ir el sueño. Entonces yo siempre les digo, pues también como charlando, y es: ¿cuál sueño si llevas 1 hora en la cama y no estás dormido? Y esa es la verdad, o sea, realmente es muy perjudicial quedarnos dando ahí vueltas y vueltas y vueltas y ya lleva 1 hora y nada, porque también el cerebro aprende por condicionamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me quedo acá en la cama un montón de tiempo, la cama es igual a muchas actividades. Entonces, puede ser que la persona no se está durmiendo rápido porque hace todo en la cama, entonces trabaja en la cama, lee en la cama, ve el celular en la cama, ve televisión en la cama. Entonces el cerebro está ahí pensando: bueno, Ana María, ¿para qué quiere que yo esté acá? Yo no sé si voy a dormir, yo no sé si voy a ver televisión. Entonces, ahí lo mejor es: párese de la cama. Si usted ya ve que lleva más de 20, 25 minutos, párese, que lo más probable es que no se va a quedar dormido. No prendamos luces, no cojamos el celular, o sea, todo igual, el ambiente igual. Tratar de pronto de salir de la habitación, lo mismo, con luces apagadas, todo en silencio. Yo les digo mucho: caminen en el pasillo, tampoco pues es que van a estar así haciendo cardio. Estírense, lo mismo, no es que nos vamos a poner a hacer aeróbico, pero sí como que estirar el cuerpo, las articulaciones, siéntese en el sofá de la sala, respire. eh, de pronto, si ya llevamos mucho tiempo, leer algo, pero no leer algo que nos emocione, sino leer algo supremamente aburrido. O sea, yo sé que voy a leer esto y en 5 minutos va a estar muerta el sueño porque es súper aburrido, pero no prender luces pues así principales, quedarnos pues como en otro lado diferente a la habitación y en la cama. Y volver a la cama cuando ya empecemos a sentir otra vez un poquito de somnolencia. Entonces me dicen: ay, pero es que si pasan 2 horas y yo sigo sin somnolencia, pues ahí también tenemos que empezar a revisar qué actividad estoy haciendo mientras estoy por fuera de la habitación. Porque es que hay unos que dicen: ah, bueno, me salgo y me pongo a trabajar. Claramente no te va a dar sueño. Entonces lo mejor que hay es eso: salir, pararse de la cama, lo mismo que las personas que de pronto se despiertan en la madrugada y sus despertares son muy largos. Lo mismo, si yo me desperté a las 2 de la mañana y no me puedo volver a quedar dormida y de vueltas y de vueltas y de vueltas, lo mejor es parar. Porque no voy a hacer nada quedándome ahí, antes me voy a frustrar más, me voy a preocupar mucho porque mi cabeza va a empezar a pensar: son las 2 de la mañana, no me he dormido, mañana tengo que madrugar, tengo que trabajar, ¿qué va a pasar? Entonces lo mejor es parar.
María, sabes que yo siento que de pronto las personas que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño muy fácil, yo siento que también existe ahí un condicionamiento de como todos los días les pasa lo mismo, como que ya llega un punto donde se acuestan con ese miedo de, pucha, otra vez voy a intentar dormirme y no voy a ser capaz. ¿Vos qué pensás de eso? Y pasa muchísimo, Ani, es como ese miedo otra vez a la noche, a que llegue la noche y yo no me pueda volver a quedar dormido. Y literal, los pacientes lo dicen así, o sea, ya para mí que lleguen las 9 de la noche se vuelve una pesadilla, porque empiezo a pensar otra vez, y si duermo mal, y si no, y si. Entonces ahí digamos que dentro de todo el tema de la terapia del sueño trabajamos mucho esa ansiedad porque se vuelve una ansiedad en la que yo empiezo a pensar todo lo malo que pueda pasar en la noche. Entonces no me voy a quedar dormido, mañana voy a despertarme maluco, voy a tener un mal día de trabajo y es esa cabeza yéndose más y más allá y efectivamente la mente que dice listo. Si usted está pensando esto, voy a buscar la manera de confirmárselo en la realidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Mantenerse despierto para que digamos, ay, si ve, yo dormí muy mal anoche. Total. A ver, yo quiero entender todo lo que pasa, digamos, durante todo ese proceso del sueño profundo, cuando yo me despierto a orinar. Porque, digamos, si yo estoy así en ese sueño profundo, no sé qué, y yo me levanto, voy a orinar, si yo me devuelvo y me duermo normal, ¿esa interrupción del sueño afecta o no tiene por qué afectar o qué? Si yo concilio el sueño inmediatamente. No, y depende mucho, Ani, también. Hay muchas veces que nos despertamos, por ejemplo, para ir al baño o por un ruido o algo así, porque probablemente en la parte del sueño en la que estamos es una parte muy liviana, muy ligera para poder volver a empezar un ciclo de sueño. Digamos que un ciclo de sueño dura más o menos 90 minutos, es el promedio normal en una persona adulta. Entonces puede ser que cuando ya estamos terminando ese ciclo y volvemos a un poquitico de vigilia, y es donde yo siento las ganas de ir al baño, siento el ruido de la moto que pasó en la madrugada, puede que uno medio abra el ojo, se voltee y siguió como si nada, entonces volvimos a empezar un ciclo de sueño normal. Entonces puede que no pase nada. Mm, También ahí tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas ambientales, entonces afecta el ruido si vivo al lado de una avenida, el calor afecta muchísimo, entonces si vivo en una ciudad o en un país donde predomina pues el clima caliente, pues también afecta. Si tomo mucho líquido, entonces también va a afectar que yo me despierte en la noche. Entonces, empezar también como a buscar cuáles son esos estímulos ambientales que pueden afectar que yo me despierte varias veces o si es una vez cada tanto, entonces tampoco pues significa que sea malo. ¿Por qué soñamos? O sea, ¿qué función cumplen los sueños en ese proceso de reparación? Ya digamos que cuando pasamos a la fase REM, ahí es donde empezamos a soñar como tal, como lo que conocemos como soñé que ta ta ta. En ese punto se llama REM porque es Rapid Eye Movement y literalmente si tú ves a una persona en esa parte del ciclo del sueño, los ojos se mueven así súper rápido. El cuerpo se paraliza en esos momentos, literalmente. ¿Por qué? Pues porque si no nos paralizamos pasa lo que le pasa al sonámbulo, que uno empieza a pararse y como a actuar lo que estoy soñando en la vida real. Entonces, por eso, por ejemplo, nos paralizamos, es como más por un tema de seguridad del cuerpo y ahí lo que hace el cerebro es empezar a recopilar toda la información de lo que pasó en el día. Entonces, a veces uno dice, ve, soñé tal cosa, ¿será que fue porque yo vi tal noticia ayer o me contaron sobre esto? Entonces yo lo mezclo con algo que pensé en ese día, con lo que pasó en mi realidad, con una noticia que vi, me acordé de una persona ayer, entonces apareció en el sueño, pero es como un montón de imágenes que se juntan en ese momento y crean pues como el sueño. Hay muchas personas que dicen como no, yo soñé tal cosa y eso pasó, pues como si el sueño fuera algo premonitorio. Eso ya va pues como en cada uno, digamos que a nivel científico no hay como una base que yo te pueda decir, sí, está dicho que si soñamos esto significa que va a pasar en el futuro, no, pero hay muchas personas que también lo utilizan a modo de, como de respuesta desde lo emocional. Y no es gratuito que a veces soñemos ciertas cosas, que a veces tengamos ciertos sueños angustiantes. Y si uno se pone a ver el contenido del sueño, de alguna manera sí puede ayudar a darle respuesta a cosas emocionales del día a día.
¿Te ha pasado que en algún momento con algún paciente, pues algún consultante, como que te diga, mira que yo soñé esto y me pasó y eso, y o sea, gracias a ese sueño como que pude desglosar cierta situación y ahora eso fue súper positivo para mí? Digamos que sea como premonitorio, no, pero sí pasa mucho y que de verdad es una de las funciones de la parte del sueño y es que se clarifican ideas. Entonces pasa que me dicen, no, imagínate que yo todo el tiempo estoy trabajando en mi cabeza y dentro de esos sueños como que se me ocurrió una solución así brutal para un problema que yo tenía en la oficina. Al otro día llegué, lo implementé y salió todo súper bien. Eso pasa mucho, porque si de alguna manera en esa parte del sueño como que las ideas están un poquito más claras, están un poquito más frescas, estamos haciendo ese paso como de pulir todo lo que sí nos sirve para la memoria y se pueden crear soluciones, se puede imaginar uno algo brutal para el negocio, para su trabajo. Entonces sí puede pasar eso. Es una fase también como muy creativa, por lo mismo, porque se mezclan muchas cosas y pueden salir de ahí productos que sean exitosos. O sea, María, literal, uno a veces puede hacer más cosas dormido que despierto. Total. Y aparte porque uno despierto está muy contaminado por todo lo externo, por las redes, por la bulla que está ahí al lado mío. Y dormidos es solo, es como yo con yo. Y ahí es donde podemos tener un poquito más de claridad frente a temas pues de todo tipo, laborales, emocionales sobre todo. Pasa mucho que hay pacientes que dicen, ve, que yo peleé con esta persona de tanto tiempo y yo sueño mucho con esa persona, sueño que le digo tal cosa. Entonces es muy valioso trabajarlo en terapia, volverlo cada vez más consciente y buscarle una solución a la persona frente a esa parte emocional. Y me pasó una vez, efectivamente, una paciente como, no, yo peleé con esta persona de tantos años, yo nunca le pedí disculpas y sueño mucho con esa persona, no sé qué, lo trabajamos y le dije, ¿quieres que lo hables pues como en la realidad con esa persona? O sea, ¿quieres volver ese sueño realidad en el que de verdad le pides perdón? Y lo hizo y me dijo, después de eso, nunca más volví a soñar con esa persona. Qué loco es. Entonces, mira qué tan teso y qué tan sabio es el cerebro como de, hey, me está resonando mucho este tema a nivel emocional y te lo hace ver y te lo hace ver una y otra vez, pues porque es algo que te está cargando y que cuando lo solucionamos de X o Y manera en la realidad, ya tu cerebro dice, listo, esto quedó chuleado, chao. Para las personas que de pronto están en ese proceso de dormir mejor y no han podido, no sé qué, ¿qué es ese elemento que definitivamente vos decís, no duerman con eso al lado? Pues digamos el celular y esto, pero como alguna cosa que vos digas esto no debería estar en una habitación para que una persona pueda conciliar el sueño, mínimo una persona que tenga problemas de sueño. Lo mismo, el celular es vital que sí, definitivamente yo siento que lo primero que voy a hacer es coger el celular en la noche, entonces no me puedo quedar dormido y me voy a poner a ver redes o la hora, saquemos el celular de la habitación. Todo lo que sean como lucecitas, entonces queda la luz del módem como el televisor o la luz del reloj o el despertador, tratar de taparlo, de esconderlo, lo que sea para que no interrumpa y tampoco se vuelva algo como que, ay, yo sé que en el modem del televisor da la hora o mi reloj está ahí súper enfrente de la cama, entonces cada 2 segundos va a abrir el ojo a ver qué hora es, a ver qué ha pasado. Eliminado. Lo que te decía ahorita también con el tema del clima, eso influye muchísimo y en la habitación para que podamos tener un buen sueño debe haber frío. Entonces, pues mantener de pronto las ventanas abiertas en el día, un ventilador, si tenemos aire acondicionado, como llevarlo a una temperatura en la que sintamos como ese friecito y que no nos vaya a despertar el calor en la noche. Mm, pues esto puede ser muy controversial y es las mascotas, ¿cierto? Porque inevitablemente van a fracturar el sueño. Pues eso no quiere decir que las tengamos que sacar sí o sí no, pero pues es sabido que pues el perrito se sube a la cama, el gatico se despertó en la mitad de la noche y me caminó encima, esas cosas pasan. Entonces, pues una persona que no tenga problemas con el sueño, no hay problema y bueno, excelente que quiera dormir con su mascota, pero personas que están teniendo muchas dificultades, que tienen un sueño muy fragmentado en la noche, lo ideal sí es de pronto que no durmamos con la mascota en la habitación. Y esas personas que se toman un café
a las 9 de la noche. Eso, ¿cómo afecta al sueño? Porque hay gente que se toma el café, un espresso, pues, y se duermen normal. ¿Qué significa eso? Ahí, Ani, entra mucho cómo metabolizamos la cafeína, cada uno. Hay personas que no se pueden tomar un café pues así negro al mediodía porque ya no duermen. O lo que tú dices, hay personas que a las 9 de la noche se toman su café negrísimo y a las 2 horas están profundas. Entonces, uno es la metabolizada de la cafeína, hay personas mucho más sensibles que otras, pero realmente, por más sensible o no que yo sea, con la cafeína, eso tiene una vida media, o sea, el tiempo que pasa en nuestro cuerpo es más o menos de 6 a 8 horas. Puede que yo me quede dormida de una porque lo metabolizo súper bien y porque no crea en mí pues como dificultades, pero sí puede que no tenga un sueño profundo, un sueño reparador. Entonces sí nos afecta mucho la cafeína. ¿Por qué? Entonces vamos a explicar acá una partecita de por qué nos da sueño. Y es que de una nosotros abrimos el ojo en la mañana, se empieza a producir y a acumular una sustancia en el cerebro que se llama adenosina. La adenosina hace algo que se llama presión de sueño. Eso significa que entre más adenosina haya, yo más sueño voy a sentir. Eso es algo natural del cuerpo, es algo que producimos todos, pero ¿qué pasa? Cuando yo me levanto y me tomo la primera tacita de café, la cafeína va a ocupar los espacios de la adenosina. Entonces la adenosina no va a poderse poner ahí en el cerebro, entonces yo no voy a sentir sueño, igual se sigue produciendo, pero ¿qué pasa? Digamos que cuando ya se acabó el efecto del café, la adenosina, listo, se va a poner ahí y ahí es que me va a dar el sueñito, por ejemplo, del mediodía. Me tomo otro café al mediodía, vuelve y juega, llega la cafeína, ocupa el espacio de la adenosina y se me quitó el sueño. Digamos que no se me quitó el sueño, sino que estoy activa, pero igual la adenosina se sigue acumulando. Por eso es que ya en la noche pues se acabó el efecto del café y yo ya puedo quedarme dormida sin problema. Entonces, por más de que yo metabolice el café súper rápido, igual de alguna manera sí va a empezar a ponerse ahí en los puestecitos de la adenosina, la cafeína, me quedo dormida, pero igual como que no va a ser el mismo tipo de sueño ni el mismo tipo de reparación. Hay personas que dicen, no, es que a mí no me hace nada, es que no sé qué, puede que no te haga nada como explícitamente, que uno lo sienta como tal, como el insomnio y no me puede dormir anoche, pero sí puede hacer que tu sueño sea fragmentado, que de pronto no hagas los ciclos completos, que la arquitectura del sueño se afecte. Entonces, lo ideal sería que el último café que nos tomemos en el día sea aproximadamente a las 2 de la tarde. Ahí entra como el papel de el cansancio después de dormir, así sea las 8 horas. Eso tiene que ver entonces con esa arquitectura del sueño. Ahí entran muchas cosas y es que no solamente es importante las horas, sino la calidad del sueño que estamos teniendo. Entonces ahí entra a revisar que no estemos teniendo apneas del sueño, porque si estoy teniendo apneas, que es que no respiro y mi cerebro tiene que como que activarme para que yo respire conscientemente, sea porque hay algo neurológico, sea porque mis vías respiratorias están obstruidas, entonces ahí pues se fragmentó el sueño. Entonces puedo dormir 8 horas, pero como estuvo fragmentado, al otro día me voy a sentir cansada. Entra también el tema de en qué punto me despierto. Y esto es así un tip súper chévere y es la calculadora del sueño. En internet hay páginas que uno pone literal en Google calculadora del sueño. Uno puede poner a qué hora me debo despertar o a qué hora me voy a acostar y eso te va a decir más o menos a qué hora acostarte o a qué hora levantarte. Entonces, si yo digo, no, es que yo mañana tengo que madrugar a las 5:30 de la mañana, yo pongo eso en la calculadora y te va a dar varias opciones de a qué hora debes dormirte para que tengas los ciclos de sueño completos y no te despiertes a las 5:30 en la mitad de una fase de sueño. Que eso nos pasa mucho. Y es que uno pone la alarma, uno no se fija en eso y resulta que me desperté a las 5:30, pero ahí estaba en una fase profunda o estaba en un punto de sueño en el que me abro los ojos y es uno caído y es uno como que ni le da la vida para pararse de la cama, que ahí es donde uno dice como no, 5 minuticos más porque no me da el cuerpo, pero no porque esté cansado en sí mismo, sino porque me estoy despertando en una fase muy profunda. Entonces ahí es donde uno se levanta con mucho sueño y uno dice, no dormí bien, ¿qué me pasó? Pero no es que no hayamos dormido bien, es que nos despertamos en una parte del ciclo de sueño en el que estábamos profundos
y nos sentimos muy adormilados. Y para poder como recuperarnos de eso, pueden ser hasta 3 o 4 horas en la mañana, o sea, toda la mañana, para poder recuperarme de haberme despertado en la mitad de un ciclo de sueño. Entonces, la calculadora del sueño es un tip súper chévere para tener como esa claridad de más o menos a qué hora despertarme y no sentir esa somnolencia. Ese tip está súper bueno. ¿Y qué pasa con esas personas, por ejemplo, que, no sé, yo estoy acostumbrada a dormirme todos los días a las 9 de la noche, pero resulta que un día no pude y me acosté a las 12 de la noche? Ya el sueño como que está perturbado y es más difícil conciliar ese sueño. Eso es por la arquitectura del sueño también. Eso es por también la rutina, porque tu cuerpo es lo mismo, el reloj biológico ya tiene esa costumbre de yo sé que más o menos a tal hora yo ya me estoy durmiendo y por eso es que muchas veces uno sale, tiene una cena, tiene una fiesta, un matrimonio y son las 10 de la noche y uno dice, por más animado que esté, o sea, ya me está entrando el sueño porque claro, tu cuerpo sabe a qué hora te duermes todos los días. Pasa muchas veces que por más que llegaste de la fiesta, te quieres acostar a las 12 o 1 de la mañana, tu cuerpo no concilia el sueño rápido porque no es un momento normal de conciliar. No significa que vayamos a tener una pésima noche, no, pero sí es de darle como el respirito y el descanso al cuerpo, entender que pues no es nuestra hora común y que puede demorarse más en conciliarlo. No significa que nos vaya a dar insomnio, no significa nada malo, es solamente como la costumbre. Entendido. Bueno, yo creo que acá ya vamos a llegar, cuando estábamos planeando el episodio, vos mencionaste una palabra súper, súper chévere y fue como que llegamos a esa mitad del tema, como a esa unión donde estamos hablando de ciencia y eso se va como juntando con todo el tema holístico y espiritual. Y ahorita tocamos un poquito el tema, pero como que no profundizamos mucho. Yo quiero saber vos qué opinas de las personas, pues, pero ya esto sí es una percepción personal, no te estoy preguntando desde tu perspectiva como profesional, sino de verdad desde tu experiencia y desde lo que vos sos como persona. ¿Qué opinas de las personas que dicen que reciben mensajes mientras duermen? Digamos que ahí lo que hablábamos al principio de quién es María Alejandra, por más de que yo tengo una base súper científica, también me gusta mucho el tema holístico. Y desde María Alejandra, dejando a un lado como la ciencia y la psicología, yo sí creo que, y lo que hablábamos, que el sueño nos da algún tipo de mensaje, ¿cierto? Cada uno cree pues de dónde viene el mensaje. Hay personas que dirán, no, esto me lo manda a decir una persona que falleció y que soñé con ella y me dijo esto, entonces vamos a ver qué pasa en la realidad. O hay personas que dirán, no, esto es un mensaje porque en el día pensé en este tema, entonces pues como que da algo muy concreto y de lo que pasó en el día y en la realidad. Hay otras personas que dicen pues como que pueden, lo que decíamos ahorita, como pronosticar cosas del futuro según sus sueños. Depende de la creencia de cada uno. En lo personal, yo sí considero que los sueños nos pueden dar mensajes, más allá de que sea del más allá o del universo, de Dios, de lo que cada uno crea. Es como si de alguna manera el cerebro nos manda señales, nos manda mensajes de cosas que tenemos que o resolver o hablar o trabajar. O que tengamos pues como muchas cosas revueltas en nuestra cabeza y en esa parte del sueño como que lo clarifique y ahí es donde uno sí tiene que pararle bolas al sueño. Es muy importante pararle bolas al sueño. Sabes que María, me parece súper importante lo que estás diciendo porque realmente muchas veces la ciencia también se queda corta respecto a muchos fenómenos y situaciones que vivimos los seres humanos todos los días. Entonces también humaniza un montón este tema de la ciencia porque al final la ciencia y la espiritualidad llega a un punto en el que se unen y yo soy una defensora de eso. Entonces, bueno, vamos a entrar como a una sección de donde le vamos a brindar, digamos, como a la audiencia soluciones, ¿cierto? Como que ya conocimos todo lo que pasa durante el sueño y por qué es tan importante mantener una buena higiene del sueño, conocer todo lo que nos explicaste. Yo quiero que así pues rápidamente, de acuerdo a tu experiencia y a las personas que has atendido a lo largo de tu carrera, nos grafiques cómo se ve en la práctica tener una buena higiene del sueño. Listo, ¿no? Ahí lo primero es ser muy conscientes de la importancia del sueño. Y yo creo que apenas estamos como viendo eso, lo que hablábamos al principio. Hay dos cosas fundamentales para nuestra vida y que sin eso no podemos subsistir y es alimentación y dormir. Esa es la gasolina que nosotros necesitamos para absolutamente todo.
En la alimentación, pues ya hay muchos estudios frente a la alimentación, frente al tema de trastornos de conducta alimentaria, con el sueño apenas se está empezando a ver, pero es concientizarnos de qué tan importante es mi sueño. Entonces, lo primero es eso, porque si para mí no es importante, pues la higiene del sueño va a pasar a un séptimo plano por allá y no me va a interesar en lo absoluto, ser juicioso, tener una rutina de noche. Entonces, lo primero es como, venga, sí, esto es importante, así como comer bien es importante, porque si esas dos cosas, una de las dos está desbalanceada, va a pasar algo en mi cuerpo. Yo puedo ser la más saludable haciendo ejercicio, comiendo todo súper bien, no comiendo ultraprocesados, ni dulce, ni no sé qué, pero si duermo 4 horas, de nada me va a servir esto. Entonces, lo primero es ser muy conscientes de que es algo importante para mi vida, darle la relevancia que requiere. Tener una rutina siempre, o sea, somos animales de costumbre. Es muy importante que de verdad nos demos el tiempo de, bueno, qué quisiera hacer en la noche, cómo pienso bajar el ritmo del día. No podemos pretender que llevemos un ritmo súper acelerado, yo solamente me ponga pijama, me cepillé los dientes y ya me fui a dormir y ya, tengo que quedarme profunda en 5 minutos. No va a suceder. Tenemos que empezar a entender esa cultura de bajar el ritmo, vivimos en una sociedad súper acelerada. Yo siento que hasta la pandemia se supone que nos debía parar y antes lo que hizo fue como acelerarnos más. Entonces, venga, empecemos a bajar el ritmo en la noche. ¿Cómo? No, no sé, desde que yo llego a la casa, entonces empiezo a bajar la luz, empiezo a hacer actividades menos estimulativas, entonces no voy a ver televisión porque sé que eso me puede estimular mucho, sino que voy a leer o voy a poner música suave o voy a poner algún tipo de meditación o de podcast que de pronto sea pues como suave y relajante. Hay podcast, lo mismo que programas de televisión. Pues yo puedo poner un podcast de historias de terror y quedar pues así toda la noche, o puedo poner un podcast que hable sobre temas que a mí me interesan, que sea un tono de voz suave, que sean temas tranquilos. Lo mismo, puedo poner en televisión una película de acción que me dé súper activada, o puedo poner un programa de cosas tranquilas que no necesite pues tanto de mí a nivel cognitivo ni tanta estimulación. Tener una rutina pues como de aseo personal, muy importante. Hay personas que se duchan en la noche, eso es algo muy bueno, tratar de que la temperatura de la ducha sea muy tibia, ni tan fría ni tan caliente, tibiecita, eh, y hacerlo todo muy en un paso a paso. Entonces, que la cepillada de dientes, que el skincare, todo eso nos ayuda a ir bajando la revolución. Tratar de hacer también ese paso a paso muy conscientes. Por lo mismo, a veces uno sí se hace su skincare, se cepilla, pero voy de afán. ¿Por qué? Porque todo el día estuve de afán. Entonces, no, démonos y tomémonos el tiempo de bañarnos con calma, echarnos las cremitas con calma. Un ejercicio que sirve mucho es como verbalizar lo que estoy haciendo. Entonces, como que ve, me estoy echando el contorno de ojos porque esto me ayuda para las ojeras, para las arrugas, o me estoy cepillando los dientes, me estoy pasando la seda uno a uno. Como verbalizarlo nos sirve a traerlo acá más al aquí y el ahora, al presente, y que esas revoluciones se calmen y no estén por allá en el pasado o en el futuro de todo lo que hicimos o lo que tenemos que hacer. Ese tip está súper bueno, no solamente para dormir, sino como en general en el día, María, porque cuántas Ah, veces estoy haciendo con la seda o estoy, no sé, escribiendo un correo y pensando, yo le hubiera dicho esto a aquella, ¿por qué pasó eso? Ay, no, yo por qué reaccioné así. La próxima, o sea, empezamos a decirnos un montón de cosas que de la nada ya estamos envueltos en una historia, pues, creada y muchas veces va en contra de nosotros. y ya estamos súper acostumbrados a eso que se nos vuelve paisaje. Entonces en ningún momento cuestionamos cómo ves que yo estoy haciendo esto, pero a la vez estoy pensando en 3000 cosas más. No, sino que se volvió nuestra normalidad. Entonces, no, démonos esos espacios en el día a día y en la noche de ser conscientes de qué estoy haciendo, a qué ritmo lo estoy haciendo. Ay, no me acuerdo quién fue que vi ese video que me pareció muy chévere, no, creo que era de una creadora de contenido que se llama Mia Wellness, si no estoy mal. Entonces ella era como, por ejemplo, cepillándose los dientes así súper rápido, es como, voy a parar y porque estoy ya más cepillándome, o no, me estoy vistiendo para hacer ejercicio así súper rápido porque tengo afán hasta para vestirme, hasta para bañarme, no, 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 o sea, calma. Y eso es vital en la noche para darle la señal a mi cuerpo de
Estamos bajando el ritmo, vamos a ir a una fase en la que voy a estar relajada, en la que voy a estar tranquila, en la que no tengo que huir de nada, en la que no tengo amenazas por las cuales tenga que estar hipervigilante. Por eso es muy importante la rutina del sueño, como para darle la señal a mi cuerpo de no tenemos que estar hipervigilantes. Estamos en un espacio seguro, es mi casa, es mi habitación, mi cama, bajemos. Ahorita estabas hablando del tema de la importancia de la alimentación y bueno, por no mencionar ultraprocesados y demás que ya sabemos que efectivamente no cumplen ninguna función positiva en todo este proceso del sueño como tal, ¿hay algún alimento que sea saludable pero que vos recomendás no comerlo o no consumirlo antes de dormir o por la noche en general? No, por ejemplo, pues bueno, el tema de la cafeína, el tema de, por ejemplo, hay ciertas verduras que a nivel gastrointestinal nos afectan, pues como todo el tema de la digestión, entonces pueden ser verduras muy sanas, no sé, el brócoli, la coliflor, que son buenas, pero que realmente si yo las como en la noche van a hacer que mi digestión esté pesada, entonces que eso hace que mi sueño de pronto no sea el mejor o el más reparador. Em, por ejemplo, frutas como el banano, las uvas, que son frutas muy dulces, entonces eso va a aumentar un poquito el azúcar en sangre. Entonces, ese tipo de alimentos, digamos que uno sí tiene que revisar muy bien su dieta y bueno, qué estoy comiendo en la noche, que de pronto me pueda afectar y buscar, pues en internet hay mucha información sobre el tema y depende de la dieta de cada uno. No comer dulces o azúcar como tal procesada en la noche. Muchas veces la ingesta de muchos carbohidratos como el pan hace que también entonces el azúcar en sangre suba. Es de empezar a revisar la dieta. Lo mejor que uno puede hacer es proteína. Proteína en la noche es ideal. Así como lo veíamos ahorita, el tema de las infusiones, del té, eso sirve porque de alguna manera, pues como que algo calientico, pues del típico de me voy a tomar una leche calientica, tibiecita, de alguna forma sí ayuda, pero no es la solución definitiva si estoy teniendo problemas del sueño. Si yo no estoy teniendo problemas del sueño, es ideal que uno se tome sí, algo tibiecito, un poquito de leche, un poquito de té, porque el calorcito hace que yo entre también como en una fase más de relajación. María, porque yo sí me sentí aludida con ese reel que montaste. La del té para todos soy yo. María, yo amo el té, pero no porque yo, pues, no porque para mí sea difícil dormir, sino que antes de dormirme, un tecito de lavanda. Me encanta. Pues, o sea, me lo tome o no me lo tome, pues igual me duermo, pero me parece chévere como lo que vos decís, esa parte de la rutina antes de dormir que aparte también lo va condicionando mucho a uno, lo que vos decís, lo prepara a uno, que ahora que estás hablando de eso, yo ya como que lo relaciono, pero sí definitivamente es como esa preparación a la cama para uno irse más calmadito, como más tranquilo a dormir. Tal cual, y es lo que yo decía en el video, como que no es que sea malo, sí nos puede ayudar, lo que pasa es que ya para personas con trastornos del sueño, esa no va a ser la solución, ¿cierto? Entonces venden el té de noche, venden ciertas infusiones para uno relajarse y pues como irse a la cama un poquito más tranquilo y nos sirve muy bien, pero tengo que ser consciente de que si no tengo problemas del sueño me va a servir excelente. Si sí tengo, probablemente tengo que buscar otros métodos que este me puede complementar, sí, pero tengo que buscar otra solución de raíz. ¿Qué le recomendás a una persona que se levantó de la nada a las 3 de la mañana, fue al baño, etcétera, o no fue, pero como que se levantó y no fue capaz de volverse a dormir? Ahí tenemos que revisar, uno, si eso está pasando muy seguido. Porque puede ser una noche esporádica y de pronto fue que tomé mucho líquido antes, entonces tengo que ir al baño, o lo que hablábamos ahorita de lo ambiental, entonces de pronto paso por mi casa, pues no sé, una moto que sonó muy dura, un camión, y eso me despertó, listo. Pero si eso está pasando muy seguido y sobre todo a las 3 de la mañana, tenemos que revisarnos los niveles de cortisol, porque cuando está muy alto a esas horas, pues como que es un bombazo de cortisol en el cuerpo y eso hace efectivamente que me despierte. Entonces empezar a revisar también a nivel fisiológico qué puede estar pasando en mí. Si definitivamente me paré de la cama y no logré volverme a quedar dormido y amanecí, o sea, pasé derecho, ahí sí es importante consultar. ¿Con quién se puede consultar? Con neurología específica en sueño, con terapia cognitivo-conductual para el sueño, con psiquiatría, que por lo general somos como tres especialidades que trabajamos muy de la mano. También, por ejemplo, trabaja muy de la mano otorrino,
porque si ven que la persona llegó pensando que era algo respiratorio, pero no es así, entonces lo remiten a las otras especialidades, pero sí ser muy consciente de si es algo que me está pasando muy seguido, porque no es normal. Listo, súper, María. Ahora llegamos a un momento del episodio donde yo te voy a hacer, como que te voy a decir unas frases y me vas a decir falso o verdadero según aplique, ¿cierto? Esa es como la primera parte. Y la segunda parte es, yo te voy a leer una frase y la vas a completar, listo, según aplique. Listo. Entonces, primero falso o verdadero. Uno, dormir menos de 6 horas por la noche no afecta si uno se siente bien al siguiente día. Falso, Las personas creativas duermen menos. falso, Dormir 8 horas de día o de noche es igual de reparador. falsísimo. Una siesta de 30 minutos mejora el sueño por la noche. Verdadero, digamos que no es como que mejore el sueño por la noche, sino que hay veces sí ayuda, como en la energía del día a día, una siesta puede ayudar. Y aquí podemos hacer un paréntesis así rapidito, Ani. Una vez hicieron un estudio, si no estoy mal, es en Grecia, donde por lo general las personas en ese pueblito siempre dormían en la tarde. Siempre tenían una muy buena longevidad y pues por el tema de turismo, por el tema ya pues como de productividad, dejaron de hacer muchos esa siesta y se empezaron a dar cuenta que casi que un 60% de la población que dejó de hacer siesta empezó a tener problemas cardiovasculares. Entonces yo soy una defensora de la siesta si somos personas con un sueño en la noche normal. Si tenemos trastornos del sueño, ahí toca hacer unos ajustes, pero yo soy defensora de la siesta. Ese estudio está súper interesante, María. ¿Y vos haces Sí, siesta? sí, pues cuando pueda. Por lo general, los días que puedo hacer la siestica, media horita, o sea, lo ideal es que sea más o menos media horita, no pasarse de ahí. Pero sí, soy defensora de la siesta y me encanta hacer siesta. Excelente. Bueno, y la última de falso o verdadero, según tu perspectiva, dormir bien es un lujo en este momento. Dormir bien es un lujo. Pues como estamos a nivel social, sí. Sí, porque de verdad que hay muchas personas con muchos trastornos y que uno pueda decir, dormí bien y no tengo problemas del sueño es un golazo. Listo. Y ahora vamos a la parte de completa la frase. Entonces, la primera, el hábito más subestimado para dormir profundamente es Dejar el uso de pantallas. mi relación personal con el sueño cambió cuando entendí que Que era vital para mi desarrollo en el día de hoy. dormir bien puede cambiar tu vida más que Ser productivo en el trabajo, más que hacer ejercicio, más que, sí, tener hobbies, o sea, es fundamental. Le damos mucha importancia a todo eso otro, pero lo vital es el sueño. listo. Y la última, y aquí sí te puedes extender un poquito más porque quiero que le des un mensaje a la audiencia, y es si tuviera que dejar una sola enseñanza acerca del sueño, ¿cuál sería? Entendamos que es algo vital para nuestro día a día, que si yo quiero ser exitoso y productivo y ser millonario, tengo que dormir bien para que mis ideas estén bien, para que mi mente logre memorizar bien. Si yo quiero ser un deportista de full de alto rendimiento, quiero llegar a los olímpicos, por más que me mate entrenando, si no duermo bien, no voy a tener una buena reparación celular y no voy a poder reparar bien mis músculos para seguir entrenando. Si yo quiero ser así una tesa en siendo médica o siendo ingeniero, pues de qué me sirve trasnochar si realmente no voy a tener esas horas de sueño que van a consolidar lo que aprendí durante todo el día. Entonces pensar que, ¿cuál es mi meta? Mi meta es ser el mejor artista, el mejor empresario, el mejor médico, el mejor ingeniero. Ok, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa meta aparte de lo técnico y de lo teórico? Porque yo puedo hacer un teso en todo lo técnico y teórico, pero si no cuido mi salud de alimentación y mi salud del sueño, no voy a llegar a ninguna parte porque no voy a tener la energía, no voy a tener mi cerebro en el estado en el que se requiere para llegar a eso. Y yo siempre les digo, pues como que a costa de que quieres ser la persona más exitosa, a costa de tu salud, a costa de que te tengan que hospitalizar porque no estás durmiendo y te puede dar un accidente cerebrovascular. Entonces, es ese mensaje, como empecemos a darle más fuerza al descanso, empecemos a estar mucho más conscientes de
de que si no duermo bien tengo que consultar, porque tú te pones a hablar con la gente, Ani, y de 10 personas, 6 te pueden decir, no, yo duermo súper mal, ve, ya consultaste. Mm. Entonces, el mensaje es ese, cuidémonos, entendamos que para lograr nuestras metas, sí o sí tienen que estar muy bien nuestra parte de alimentación y nuestra parte de sueño. Si esas dos cosas están bien, tenemos la base para hacer todo lo que queramos. Bueno, María, yo creo que lo único que tengo por decirte es darte las gracias porque de verdad, uno, compartiste información súper valiosa, dos, no le pusiste filtro a nada, pues o sea, como que compartiste todo de verdad desde el corazón y como también poniendo al servicio todo el conocimiento que vos tenés, así que de verdad muchas gracias por la apertura, para contarnos, para explicar, para responder. A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden que en esta era de la tecnología, una de las maneras de demostrarnos amor es compartiendo información de valor. Yo les cuento que María, bueno, María, cuéntanos porfa tú dónde te pueden encontrar, danos porfa tus redes sociales, etcétera. Listo, me pueden encontrar en las redes sociales como Aleja Pinilla Neuro. Está mi Instagram, en TikTok me pueden encontrar como Aleja Pinilla C. Pueden encontrar contenido de sueño, de ansiedad, del día a día, pues como de las emociones y la psicología. Bienvenidos a estos espacios, cualquier duda que tengan. Siento que también a veces le escriben a uno con dudas y eso puede ayudar para que yo pueda hacer un video y esta información le llegue a más personas. Entonces, bienvenidos a su espacio y muchas gracias a ti, Ani, por invitarme. Lo que te decía al principio, me siento súper feliz, súper afortunada de tener este espacio, un espacio seguro, que me encanta el contenido que estás subiendo, de poder darle información a las personas desde diferentes puntos y que cada uno se vaya quedando con lo que le sirve, con lo que le funcionó, con lo que le gustó. Entonces, muchas gracias por estar acá conmigo compartiendo esta información. Bueno, entonces por favor a ustedes no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales como @espacio seguro A. Les voy a dejar todos los datos que María acabo de decir abajo en la descripción. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse al canal. Esa es una manera gratuita de apoyar este contenido. Y bueno, María, hasta una próxima vez. Ay, muchas gracias, Dani. Espacio seguro. El espacio donde podemos hablar estando seguros.